Sola Escritura se refiere que la Biblia es la máxima autoridad, ¿no? Para la vida de fe y práctica de toda persona, ¿no? De toda persona que, por supuesto, que cree en Dios, ¿no? No hay nada que contradiga la revelación de Dios, que sea parte de que la persona, el creyente, tenga que obedecer. Si no está en la palabra de Dios, no tenemos por qué estar obligados a obedecerla. La única regla de fe y conducta la encontramos en la palabra de Dios para agradar a Dios, para saber que estamos en la voluntad de Dios y que lo que estamos haciendo a Dios le agrada. Así que sola Escritura se refiere a eso, y por ejemplo podemos ver en 2 Timoteo 3:16, 2 de Pedro 1, versículo 3, ¿sí? Y sola Escritura. No hay tradición, querido hermano, no hay tradición que valga, ¿sí? Normalmente la tradición en la Biblia está usada de manera negativa, pero hay tradiciones que no son malas en sí. Pero esto no tiene que ver con tradiciones. Sola Escritura significa que realmente la palabra de Dios es la única que puede modificar la conciencia o obliga a las conciencias de todo ser humano de manera universal, ¿no? Y ustedes conocen muchos textos, ¿no?, de la palabra de Dios, y como te decía, es la única que puede obligar al hombre a obedecer. Es solo la Escritura. Y la verdad que las obligaciones o las necesidades del hombre, el hecho de agradar a Dios, decir, ¿cómo puedo agradar a Dios? De la única manera que podemos agradar a Dios es por medio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es inspirada por Dios. Y esto de inspirada por Dios, querido hermano, ¿qué significa? Significa que fue exhalada por Dios, dada por Dios. Debemos llegar a entenderla. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo la inspiró de esa forma para que nosotros podamos entenderla como realmente es la Escritura, la palabra de Dios exhalada por Dios. Así que es el trabajo del intérprete. O sea, ¿qué quiero decirte con esto? Que el lector no es el que interpreta la Biblia. No le da el sentido. El sentido está en la palabra de Dios. Hay una sola interpretación de la palabra de Dios, aunque puede tener muchas implicancias, pero hay una sola interpretación. Siempre sea la palabra de Dios la que guíe tus pensamientos y tus enseñanzas. Que no sea tu corazón. No vayas con el prejuicio de entender a Dios de la forma que te criaron, al colegio que fuiste, el país que viviste. No, querido hermano. Es lo más difícil, yo lo sé. Ir despojados de todos nuestros prejuicios a la palabra de Dios. Pero es la única manera que podemos tener para entender la intención del Espíritu en la Escritura. Así que sola Escritura es una de las bases, o la base principal, para entender la gracia, la fe, a Cristo y el propósito que es la gloria de Dios. Nos vemos en los próximos videos, donde vamos a estar estudiando la sola gracia. Dios te bendiga.